Las parafilias o desviaciones sexuales son todo estado en que la exaltación sexual y gratificación del individuo están atenidas por entero a la fantasía recurrente de una experiencia sexual insólita, que se convierte en el foco principal de la conducta sexual. Entre estas desviaciones sexuales se encuentran la pedofilia, que es la perversión sexual en la que el objeto erótico son los niños. La gerontofilia, que es la atracción heterosexual u homosexual de una persona joven, ya sea hombre o mujer, hacia una persona anciana del mismo o de distinto género. El triolismo, que es la desviación sexual en la que por lo menos 3 personas participan en una serie de prácticas sexuales. El fetichismo es la desviación sexual en la que la aparición y la satisfacción de la libido está condicionada por el contacto o la sola visión de ciertos objetos de diversa índole. El exhibicionismo es la tendencia patológica a mostrar los propios órganos genitales de forma impulsiva. La necrofilia es el trastorno psicosexual que se caracteriza por una atracción sexual hacia los cadáveres. La zoofilia es la atracción sexual que siente un humano en relación con los animales, realizando prácticas sexuales con los mismos. Voyeurismo es una conducta que puede llegar a ser parafílica, caracterizada por la contemplación de personas desnudas o realizando algún tipo de actividad sexual, con el objetivo de conseguir una excitación sexual. Celibato es el estado social donde hay ausencia o abstinencia de matrimonio y relaciones sexuales. Masoquismo es la perversión sexual del que goza con verse humillado y maltratado por otra persona de otro sexo o del mismo sexo. Y sadismo, que es la perversión sexual en la que se encuentra una crueldad refinada con placer de quien la ejecuta. Peritaje médico forense en delitos contra el libre y normal desarrollo psicosexual. Diagnóstico de edad clínica en el sujeto activo y pasivo. Diagnóstico de incapacidad. Diagnóstico de enfermedad imposibilitante. Diagnóstico de violencia física. Obtención de los elementos que comprueban la existencia o realización de la cópula. Objetivo del peritaje médico forense en los delitos sexuales: evidenciar los hechos, analizar las circunstancias, aportar datos que permitan identificar al responsable, valorar la situación psicológica del sujeto pasivo. Documentos médicos legales. Los documentos médicos forenses son el comunicado por escrito que hace el médico forense exclusivamente a solicitud de alguna autoridad judicial, o son dos tipos de escritos. El dictamen es la opinión o juicio que se emite sobre algún hecho pasado y que se desprende del examen razonado del mismo, que para su validez lleva 2 firmas y consta de 4 partes esenciales: introducción, exposición o descripción, discusión y las conclusiones o clasificación legal. Principales documentos médicos forenses de los delitos sexuales: dictamen de lesiones. Conoce y determina el estado de salud que guarda una persona involucrada en un presunto hecho delictivo. Dictamen de estado psicofisiológico. Tiene como finalidad determinar tanto el estado mental como físico de una persona. Dictamen de edad clínica. Determina la edad cronológica de una persona mediante la observación de sus caracteres sexuales. Dictamen toxicológico. Tiene como finalidad el conocer si una persona presuntamente relacionada con un hecho ilícito se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia de origen tóxico, etílico o enervante. Dictamen ginecológico. Tiene como finalidad el conocer si una mujer fue víctima o no de un delito sexual mediante la exploración de sus órganos genitales externos. Dictamen andrológico. Su objetivo es conocer si un hombre participó como sujeto activo de un delito sexual mediante la exposición de sus órganos genitales externos. Dictamen proctológico. En él se determina si una persona fue o no víctima de un delito sexual. Los delitos sexuales es una conducta jurídicamente reprobable. La víctima puede ser cualquier persona sin distinción de sexo, edad o condición social. El Código Penal del Estado de Puebla, en su capítulo
de una serie de infracciones en donde su único punto de contacto en todas de ellas consiste en la sexualidad reprobable, es decir, el instinto sexual no controlado por la voluntad, por lo cual existe el abuso sexual. Se entiende que sea un sexo de su protagonista a un activo o pasivo. Son los actos corporales de lubricación, distintos a la cópula y que no tienen directamente una relación entre ellas. En el Código Penal del Estado de Puebla, dicta en el artículo 206, comete el delito de abuso sexual a quien, sin el propósito de llegar a la cópula, ejerce a una persona mayor de 14 años de edad o se le hiciera ejecutar un acto erótico sexual sin su consentimiento. Y en el segundo artículo es una persona o le hiciere o ejecutara un acto erótico sexual o que haga una observación hacia una persona que esté haciendo este acto sexual. También tenemos como un ejemplo el estrupo. Es las legislaciones penales modernas que se acuerdan protecciones especiales para las mujeres de corta edad respecto a los actos de ayuntamiento sexual realizado por una sola persona. En el artículo 264, al que tenga cópula con otra persona mayor de 14 años y menor de 18, empleará la seducción o el engaño para alcanzar su consentimiento. Existe la seducción, el engaño y las promesas a no cumplir. Esto implica aún una violencia o un abuso sexual. Otro de los ejemplos es la violación. Es la imposición de la cópula sin consentimiento del ofendido por medio de la coerción física o la intimidad moral. El bien jurídico que tutela la ley penal de este delito es primordialmente la libertad sexual. También estipulado en el artículo 267 del Código Penal del Estado de Puebla, al que por medio de la violencia física o moral tuviera cópula con una persona, sea cual fuera su sexo, es indudablemente una infracción superior a las que se han dicho anteriormente. Por lo cual se puede determinar si hay una violencia física. Es el ejemplo de la fuerza material aplicada del cuerpo del ofendido para vencer su resistencia y dejar que esto lo popula. Y la violencia moral es el empleo de amenazas de males graves hacia la persona paciente del delito o para sus familiares por la intimación que procede no pedir, impedir o resistir a la cópula o conjunción sexual. Las lesiones por vías genitales son las constituciones o desgarros de la válvula, horquilla o fosa navicular, desgarros o equimosis de himen, contusiones o desgarros de la vagina, contusiones y desgarros del fondo de saco uterino o vaginales, o también puede ser anales, y unos de paragenitales. Eso también existe un tipo de lesiones que hay contusiones o desgarros vesicales, hematomas, equimosis, por lo cual se detecta una deterioración de músculos, un desgarre por también las zonas genitales. Y por último se pueden encontrar extragenitales. Son hematomas o equimosis de cráneo, rostro, cuello, tórax, mamas, labios y pezones. Y sobre todo en los pezones, y también se puede ver en los muslos, en el abdomen, en las rodillas, piernas. En pocas palabras, en las partes del cuerpo humano. Bien, también existe la violación equiparada. Según el artículo 279 del Código Penal del Estado de Puebla, se equipara a la violación a la cópula con persona privada de razón o de sentido, o que por enfermedad o cualquier otra causa no impidiera resistir. La cópula con persona menor de 12 de edad, la introducción de la persona por vía anal o vaginal de cualquier objeto distinto del miembro viril, usando violencia física o moral. Eso significa que todo este tipo de concepto es una violencia equiparada. La persona privada de razón es la que existe de perturbación mental en la víctima, ya sea esquizofrenia o de alguna depresión que no pueda tener conciencia en su cerebro. Y la persona privada de sentido
diversos estados naturales, unos o patológicos, conducen a la pérdida del sentido. En otros términos, también se puede detectar estados patológicos, estados de sueño, sueños patológicos de normal, que son los que hacen que nos afecte el cerebro, la anarcosis y la hipnosis. Existen diversas enfermedades. Existen que una especial imitación de la víctima en cuanto a sus posibilidades de defensa, lo que se sucedería, por ejemplo, en estos patológicos profundamente debilitantes o imposibilitadores de movimientos y reacciones de defensa, como son en los casos de parálisis generalizada, anatomía muy extensa, estados de extrema debilidad y estado de agonio lúcido. Y por último se ve lo tono psicológico especial del delito, que es un elemento psicológico donde el agente obra con conocimiento de las circunstancias personales de indefensión del sujeto pasivo o al menos con culpable ignorancia de las mismas. Todo esto nos ayuda gracias a médico forense que hace unos estudios a la víctima después de su agresión. Espero que esta información les sea de utilidad.